Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. La reencarnación. La primera imagen que acudió a mi mente fueron mis manos sujetando una barandilla helada. Cuando Darryl Rooney era joven, estaba inexplicablemente fascinado por el hundimiento del Titanic. Años después, durante una regresión hipnótica con Betty Binder, recordó su vida pasada que acabó a bordo del desgraciado crucero. Recordó de manera espontánea el nombre de otros miembros de la tripulación que luego logró verificar con unas viejas listas. Se negaba a relatar sus recuerdos, pero dada la seriedad de nuestra investigación, permitió que le entrevistáramos. Me encontraba en la cubierta de popa o algo así. Y vi una serie de objetos vagos en la distancia. Eran los botes salvavidas. Vi que los pescantes estaban vacíos y los botes salvavidas fuera, y que tenía ante mí mi propio destino. Los botes se habían marchado y yo me hundía con el barco. Es un recuerdo terrorífico. Me estremezco solo con recordarlo. Lo que sí tengo grabado es el ruido de la madera crujiendo y crujiendo de una manera que no era habitual. Hacía un ruido tremendo al romperse. Me encontraba rodeado de confusión. Todo estaba patas arriba, el agua me azotaba. Me quedé enredado en las cuerdas. Debió ser el momento en que el barco se rompe y se va a pique. Tenía la sensación de que era el casco del barco con las compuertas. Después me sumergí en la oscuridad del frío océano. Recuerdo todas esas emociones. Fue un momento verdaderamente aterrador. Lo más intenso de todo es que me estaba muriendo cuando, de repente, todas las emociones se esfumaron. Me preguntaron que a qué se debía y contesté que me había alejado de mi cuerpo. Así fue como lo sentí. Darryl vino a verme porque tenía miedo de estar en alta mar. No le asustaban las orillas. Le pregunté que qué era lo que le asustaba y me respondió que hundirse en pleno océano y que le devoraran los tiburones. Pensó que a mí me extrañaría, pero no fue así. Se alegró mucho al ver que aceptaba naturalmente sus miedos. Yo no voy por ahí contándole a la gente que tuve una vida anterior en el Titanic. La razón está clara, muchos no se lo toman a bien. No quiero hablarles tanto de la experiencia como de la historia en su conjunto. El Darryl Rooney que conocí en 1981 tenía algunos recuerdos dolorosos y era muy distinto del actual. La persona que estaba en el Titanic trabajaba sin levantar cabeza. Trabajaba en la sala de calderas y en su tiempo libre subía al bar para charlar con los amigos. No tenía vida al margen del trabajo. Nunca subió a cubierta hasta el día en que el barco se hundió. Decidió realizar la regresión, no por algo relacionado con su trabajo, sino por una fobia que no lograba descifrar. Relatos como los de Darryl Rooney convencieron a Tom Harper, teólogo, periodista y autor del bestseller Vida después de la vida, de que debía dedicarse especialmente al tema de la reencarnación. En esta fase de mi investigación, ya sabía que los primitivos cristianos creían en la reencarnación, el regresar una y otra vez.
También era consciente de que durante milenios casi 2/3 de la humanidad habían creído en ella de una u otra forma. Por lo tanto, debía esforzarme en ser lo más objetivo posible. Volvemos una y otra vez para aprender nuevas enseñanzas. La vida es nuestro paso por una escuela, el sufrimiento número 103. En la Tierra hay demasiadas personas para que todas vayan al cielo. El cielo estaría abarrotado. Por eso creo que las personas se reencarnan. Mi alma abandona mi cuerpo porque ya no puede aguantar más en las tinieblas. Esperará a que haya otro cuerpo disponible y quiera utilizarlo para continuar, para vivir otra vida en la Tierra. O continuará con sus actividades, pero fuera del cuerpo humano. El alma es energía. Lo que Einstein dijo de la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso básicamente es la espiritualidad. El alma nunca llega a destruirse, sino que viaja hasta otro cuerpo. Por lo visto, en otra reencarnación, fui un chico de la calle. Fui hombre en otras vidas, eso está claro. Tengo una identidad bastante andrógina. Una identidad bastante masculina. Voy a plantear algo que puede llegar a inquietar a los creyentes o a los que piensan que solo existe una única vida. La reencarnación es por ahora la única respuesta racional que podemos dar a las injusticias y desigualdades de la vida. ¿Por qué uno nace ciego? ¿Por qué algunos nacen discapacitados? Mozart nació siendo un genio. A la edad de 4 años compuso su primera gran pieza musical. ¿Cómo se explica eso? Si existe un Dios que cree en la justicia y que nos creó a todos, ¿por qué iba a crear a unos mejor y a otros peor? ¿Por qué algunos disfrutan de la felicidad de la vida mientras otros sufren? Nuestra respuesta es la reencarnación. Mi primer recuerdo de una vida pasada fue a través de una mediadora. Pasé con ella varias sesiones y luego, una vez aceptada la idea de que los recuerdos podían revivirse, empecé a tener los míos propios de manera espontánea. El más importante para mí fue mi vida en Europa. Recuerdo que era una mujer bastante joven, vestida de una manera muy tosca, con un traje de percal. Había 3 o 4 niños. Les preparaba una comida que consistía en verduras hervidas. No aparecía mi marido. Y mi siguiente recuerdo es que se había ido a la guerra y que ya no volvería. Me había quedado sola. Esa información encaja con el sentimiento de abandono que he padecido toda mi vida. Denise Lampron nos cuenta cómo en una vida fue una pobre campesina europea que vivía en la Edad Media. En otra, se encarnó en un guerrero indígena. En mi encarnación indígena, yo era un hombre, un guerrero. El tema es recurrente, aunque varíe la experiencia.
En aquella vida perdí a mi esposa. ¿Lo ves? Siempre el mismo tema. Y fui apartado de la tribu debido a mis creencias, otro de mis temas recurrentes. Mis ideas siempre me han segregado de la sociedad. Aquella vez era evidente que estaba dispuesta a sufrir por lo que pensaba, a sacrificarme por mis creencias. Es evidente que cree en ello. Pero ¿y nosotros? Para los cristianos, la idea de que podemos cambiar, mejorar al pasar de una vida a otra, contradice algunas creencias fundamentales, como la importancia de una única vida en este mundo, la resurrección del alma, el juicio final y hasta la existencia del cielo. Hay un sorprendente número de personas de toda creencia y condición que afirman haber vivido otras vidas anteriores. El general George Patton habló sin tapujos de sus vidas anteriores cuando uno de sus superiores le dijo: George, debería haber estado con Napoleón. Y él le contestó muy serio: estuve con él. ¿Cómo asegurarnos de que hemos vivido anteriormente? ¿Cómo se produce el proceso? Actualmente, con la ayuda de un mediador. Betty Binder es la presidenta de la Asociación de Terapia e Investigación de la Vida Anterior. Encuentro que hay un creciente interés por las regresiones a una vida pasada, por recordar nuestras vidas pasadas y utilizar la información para mejorar nuestra vida presente y lo que llamamos experiencias psíquicas y capacidad de meditación. En parte se debe a la búsqueda de métodos curativos alternativos y en parte a que las personas empiezan a recordar su vida pasada o retazos de ella y buscan una explicación. También se debe a que existe una tremenda curiosidad al respecto. El doctor Stanislav Grof empezó investigando la mente y la conciencia en Checoslovaquia para luego trasladarse al final de los 60 al Centro de Investigación Psiquiátrica de Maryland. Hoy ejerce en California. Cualquiera que investigue los estados de alteración mental con un espíritu abierto descubrirá experiencias potentes en una vida anterior. Se trata simplemente de una experiencia enclavada en el espectro de los estados de alteración. Encuentras personas con experiencias en siglos pasados, en otros países y cosas así, con recuerdos personales. No se limitan a la experiencia, es algo más personal. Yo fui esa persona. No es la primera vez que me ocurre. Las personas encuentran muchos vínculos con su vida presente y eso produce un efecto curativo. Se trata de simples observaciones. Interpretar esas observaciones como la supervivencia del consciente es una de las distintas teorías y muy buena. Sin duda, mucho mejor que la tradicional en psiquiatría, y que consiste en descartar la observación por absurda. Opino que la idea de la reencarnación es incoherente. Superficialmente es atractiva. Tiene que ver con el sufrimiento. ¿Por qué mi vida es tan desgraciada? Porque hice algo malo en el pasado. ¿Por qué me asusta la altura? Porque me ocurrió algo en mi vida pasada. Pero si se analiza seriamente, ¿qué es lo que se reencarna?
Para que la reencarnación personal, tenga algún sentido, tiene que existir un alma, o un espíritu, o un yo, algo que tenga recuerdos. Nada de esto tendría sentido si no podemos traspasar nuestros recuerdos de una vida a la siguiente. Y es evidente que no podemos, así que me cuesta muchísimo creer que exista la reencarnación en su sentido más literal, la reencarnación personal. Así que cuando leo testimonios de niños en la India que al parecer recuerdan vidas pasadas, no consigo explicármelo. En gran medida, si fuera cierto, podría interpretarse como telepatía, clarividencia, si uno cree en ellas. Sea como fuere, las pruebas que existen de regresiones hipnóticas al pasado siguen sin convencerme. Ninguna ha conseguido convencerme de que existe una continuidad de una vida a otra. Pero otros investigadores contestarían a la doctora Blackmore señalándole pruebas sobre la reencarnación. El doctor Joel Wheaton, psiquiatra, catedrático de la Universidad de Toronto y autor de La vida entre la vida, aborda la cuestión. ¿En qué consisten las pruebas de una reencarnación? Ian Stevenson, junto a otros minuciosos investigadores, han documentado metódicamente los recuerdos para luego verificar su precisión. Por ejemplo, un niño puede recordar ser tal o tal persona en tal o tal pueblo. Vivió allí, en una dirección, se casó con tal persona. Ian y sus colaboradores entrevistan a la persona, toman apuntes y se presentan en el lugar. Ian Stevenson tiene más de 2.000 casos. Lo interesante es que nadie ha encontrado un fallo en sus investigaciones. La conclusión es que o se acepta la hipótesis, la idea de la reencarnación, o estás obligado a aceptar la hipótesis de la supertelepatía. En Occidente, ambas hipótesis son igualmente incomprensibles y poco plausibles, pero las pruebas están ahí. La vida es un viaje interminable. Los seres humanos somos viajeros. Esto es el samsara budista, o rueda de la vida. Representa el ciclo vital, la continua existencia, la sucesión de nacimientos, de existencias distintas. Los budistas vemos la vida y la muerte en fases sucesivas. Hay 3 estadios: la vida presente, la vida futura y un estadio intermedio o bardo que se sitúa entre la vida presente y la futura. En otras palabras, es importante entender que para los budistas la vida y la muerte no son meros sucesos. La rueda de la vida suscita muchas cuestiones interesantes. ¿Retenemos en nuestra vida actual algún aspecto característico de nuestra existencia anterior? ¿Podemos elegir nuestra próxima reencarnación? Y quizá la más interesante de todas, si hemos vivido anteriormente, ¿por qué no nos acordamos? Existen varias respuestas. Una podría ser que no hemos vivido anteriormente. Quizás sea esta nuestra primera reencarnación. Es una posibilidad. Existe otra,
Una persona que lleva tanto tiempo sin reencarnarse que no puede recordar. No puede relacionarse con una existencia prehistórica. Los niños suelen recordar. A mí me ha ocurrido, y a muchas personas familiarizadas con la reencarnación, que hablas con un niño de 3 o 4 años que ya puede expresarse y comprender lo que le dices. Y muchos pueden decirte simplemente: me llamaba Ethel y trabajaba en una granja. Estaba casada con Sam y creo que tuve 4 hijos. Recuerdo que fallecí cuando tenía alrededor de 82 años. En Occidente, parece ser que cuando un niño empieza a ir al colegio, esos recuerdos se reprimen o desaparecen del consciente. Y luego de adulto, con 20 o 30 años, hay que esforzarse por intentar recordar. Somos más que nuestros meros cuerpos. Yo estoy convencido de que soy algo más que lo que se ve. Después de haber estudiado y de tener mis experiencias, estoy convencido de que hay algo. Tenemos acceso a otras conciencias aparte de la propia. Es demasiado tiempo para un único punto de vista, lo que explica que exista la reencarnación. La reencarnación es un tema muy amplio, complicado y difícil de resumir. Para serle sincero, las pruebas me intrigan, pero siguen sin convencerme. Sin embargo, las cuestiones que plantea Deo Kernahan resaltan lo más atractivo de la reencarnación. ¿Por qué hay quien nace con enormes limitaciones físicas? ¿Por qué algunos sufren más que otros? ¿Cómo resolvemos las enormes desigualdades entre las personas? La reencarnación es sin duda una respuesta. Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. La conclusión.
Cuentan que un amigo del profeta Salomón se encontró con el ángel de la muerte un día que paseaba por las calles de Jerusalén. El ángel de la muerte estaba muy enojado con él. Entonces se presentó ante el profeta Salomón y enseguida le solicitó ser trasladado a un lugar más seguro. Así que el profeta le envió a la India. Al cabo de un tiempo, Salomón se encuentra con el ángel de la muerte y le pregunta: ¿por qué asustaste a mi buen amigo? El ángel de la muerte responde: no le asusté, pero al verle me sorprendí, porque en mi libro está escrito que debía llevármele en la India. No entendía qué hacía en Jerusalén. Lo que demuestra que estés donde estés, la muerte te sorprenderá. Nadie puede escapar a la muerte cuando le llega el momento. Tras acumular una increíble cantidad de pruebas para su libro Vida después de la vida, el periodista, teólogo y escritor Tom Harpur sacó algunas conclusiones. Hemos llegado al último episodio de la serie, y a pesar de tanta investigación, solo podemos afirmar una cosa con total seguridad. Nadie logra salir de aquí con vida. Es la verdad que siempre ha sabido la humanidad. No le tengo miedo a la muerte, pero prefiero no estar presente cuando llegue. Woody Allen. En la era científica actual, muchas personas no se satisfacen con viejas verdades o sutiles engaños. Queremos más. Queremos conocer el destino, entenderlo, llegar a nuestra cita con la muerte teniendo cierta idea de a qué atenernos. Y en ciertos casos, incluso negarla y frustrarla. Casi todas las personas considerarán la criología como una solución extrema, claro. Además, la mayoría no podemos permitírnosla. La mayoría moriremos en casa, en un hospital o residencia, y alcanzaremos la paz lo mejor que podamos. En este último episodio, mientras evaluamos las pruebas, volveremos a revivir situaciones y testimonios de personas que contribuyeron a la investigación. Personas como Yves Benoit, que habló con nosotros 13 días antes de morir. Morir es regresar al universo, sin tener que hacer concesiones, sin tener que ganárselo a pulso. Hay otros que han observado el fenómeno de la muerte desde cerca para intentar descubrir qué nos ocurre al morir, si de verdad vamos a algún lugar, o si morir significa simplemente, como decía Shakespeare, yacer en frío encierro y pudrirte. Soy veterana de Vietnam y enfermera. Es probable que haya visto más moribundos jóvenes que una persona normal. A veces tenías una abrumadora sensación de que, aun estando perfectamente despejada, aparecías por allí y algo pasaba. Una sombra extraña o cosas por el estilo. Sí, muy a menudo he tenido la sensación de que algo pasaba, de que allí había alguien, una energía particular. Cualquiera que tenga contacto cotidiano con moribundos se habrá tropezado con este fenómeno. Puedo asegurarles por propia experiencia que la acumulación de datos resulta de lo más convincente. Empecé como un vulgar sacerdote de parroquia, muy apegado a los dogmas que aprendí en el seminario. Por obligación, traté regularmente con los moribundos de mi parroquia y empecé a percibir ciertas cosas que antes jamás había imaginado. A menudo tenía la impresión de que en el cuarto había otra presencia. A veces, en los momentos previos a la muerte, la persona lograba salir del coma o sopor para reconocer que había visto a algún pariente que se acercaba. Recuerdo que una persona exclamó: «Es glorioso, glorioso». Así que es evidente que algo ocurre.
Resulta curioso que en las experiencias en el umbral de la muerte, muchas personas, y esto es un fenómeno universal, los parientes que ya han fallecido suelen salir a recibir a la persona. Hay un momento de expansión de la conciencia, de claridad, de lucidez. Es un fenómeno universal. No lo causa la bioquímica, no es una alucinación. Es la psique que se prepara para efectuar la transición. Para efectuar la transición. Esa es la clave del asunto. ¿Acaso la muerte es la transición y no el fin? Aquellos que murieron no pueden contarnos nada, pero los que estuvieron en el umbral de la muerte sí. Hay miles de personas normales que tuvieron experiencias en el umbral de la muerte. Su testimonio sobre lo sucedido en el momento de la muerte resulta de crucial importancia. Hay una abrumadora cantidad de personas con experiencias similares. ¿Recuerdan las estadísticas al respecto? 8 millones de americanos afirman haber tenido una experiencia en el umbral de la muerte. B.M.H. Atwater, autor de Regreso a la vida. No podemos ignorar la enorme cantidad de historias procedentes de todas partes del planeta. Son pruebas, pura y simplemente. Como hemos visto, no solo el mundo ha cambiado su manera de pensar, también la ciencia, el baluarte de la terquedad racionalista, ha empezado a distanciarse de la concepción mecanicista del universo resumida en un «yo quiero pruebas» que durante tanto tiempo perduró. Algunos científicos han empezado a examinar la experiencia en el umbral de la muerte preguntándose ¿son meras alucinaciones o la interrupción de un viaje a algún lugar? La física admite su posibilidad y proporciona un marco que sería plausible. Podría haber más dimensiones que las clásicas 3. La relatividad tiene 4 dimensiones espaciotemporales. En nuestro afán por encontrar teorías de campo unificadas, hemos descubierto que el espacio podría tener dimensiones adicionales y que seremos incapaces de entender otras fuerzas como la electromagnética si no añadimos una quinta dimensión. Lo que implica que la realidad podría ser mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Lo que vemos a nivel cotidiano no es más que un pálido reflejo de una realidad mucho más amplia. Cuando empecé a interesarme por los estados sobrenaturales, a observar experiencias místicas y a tenerlas yo personalmente, lo primero que pensé es que de alguna manera aquello se originaba en el cerebro. Pasé mucho tiempo intentando averiguar si aquello era posible. Hoy día he llegado a la conclusión de que no se origina en el cerebro. Lo mismo pensó Aldous Huxley después de tener algunas experiencias psicodélicas muy poderosas que intentó relacionar con el cerebro. Llegó a la conclusión de que quizá el cerebro funcione como una especie de válvula reductora que intenta protegernos de una excesiva información cósmica. Una válvula reductora o un filtro que nos proteja de una excesiva información cósmica. ¿Qué significa en relación con el universo y con la posibilidad de vida después de la muerte? Ahora que estamos revisando testimonios, les pido que recuerden al Dr. Melvin Morse, un pediatra que pasó mucho tiempo estudiando a los niños con experiencias en el umbral de la muerte. Luego me encontré con una flor enorme y dentro había una abeja que era tan grande como yo con 3 años. Ha afirmado en un episodio anterior que estas experiencias pueden probar, aunque no certifican, la existencia del más allá. Cuando el Dr. Morse nos habla de la función del lóbulo temporal derecho, se refiere también a la válvula reductora de la que hablaba el Dr. Stanislav Grof.
¿Cómo explicar todas las distintas experiencias si no empezamos por entender que todas las pruebas clínicas y experimentales documentan claramente que se trata de experiencias de origen biológico? Están relacionadas con una zona del cerebro llamada lóbulo temporal derecho. Quiero hacer constar que soy filosóficamente imparcial en mis afirmaciones. No hago comentarios sobre la realidad objetiva que estamos describiendo. Solo digo que estas experiencias no pueden tratarse aisladamente. No podemos decir que el más allá sea una alucinación causada por el dolor, que la premonición de la muerte sea un fenómeno extraño del que la ciencia no quiere ocuparse, que la experiencia de la muerte compartida sea un adorno cultural de unos pacientes que reaccionan así guiados por su dolor y demasiado influidos por un programa televisivo. No son teorías que puedan servirnos de explicación. Una teoría que sí puede servirnos de explicación es la comprensión de que nuestros cerebros tienen la capacidad de percibir otra realidad bien documentada, tanto experimental como clínicamente, a través del lóbulo temporal derecho. Arnold Mandel, el gran neurobiólogo, lo expresó mejor que nadie cuando afirmó que el reino de los cielos se encuentra en nuestro lóbulo temporal derecho. Una vez que entendamos ese simple hecho que lleva 80 años siendo documentado en la literatura médica, una vez que nuestra ciencia y nuestra espiritualidad empiecen a aclararse al respecto, entenderemos que en una amplia variedad de situaciones clínicas, nuestro lóbulo temporal derecho puede activarse y permitirnos tener esa experiencia. La principal defensa de la naturaleza espiritual de estas experiencias es el impresionante efecto que suelen causar en las personas que las tuvieron. Es como si me hubieran alzado en el bosque para enseñarme los árboles. Es otra perspectiva. Es como si me encontrara menos protegida, por así decirlo. Tengo un punto de vista completamente diverso. Sí, es cierto que veo las cosas de forma diferente, pero no porque sean distintas, porque yo soy diferente. Me siento muy atraída por la meditación, por el yoga. Anhelo una vida equilibrada. Con los años, a través de la meditación, he tenido una serie de experiencias místicas. Son muy habituales en las personas que han estado en el umbral de la muerte. No creo que yo sea excepcional o una verdadera mística, nada de eso. Me percibo a mí mismo como un ser espiritual tras ese accidente, que fue una experiencia humana. Mi experiencia humana es la antesala de mi alma, así que el accidente fue una bendición. Claro que hay quienes no las consideran, pero lo realmente interesante es cómo manifiestan sus reparos. Aquí tenemos a la doctora Susan Blackmore, la detractora más rigurosa científicamente hablando. Hay infinidad de pruebas sobre el cambio que se produce tras la experiencia, pero gran controversia respecto al porqué. Muchos creen que se debe a que conocieron a Dios o a que estuvieron en el cielo y cosas así. No estoy en absoluto de acuerdo. Opino que el aspecto realmente transformador de la experiencia acontece cuando se llega lo bastante lejos como para que el habitual sentido del yo empiece a disolverse. Pero el habitual sentido del yo no es más que una ilusión. Pensamos que hay algo de mí que puede controlar las cosas, que toma las decisiones de mi vida y todo eso. Vivimos con esa ilusión al acercarnos a la muerte o estar sometidos a una gran tensión o en estado de profunda meditación. El habitual sentido del yo empieza a resquebrajarse. En el umbral de la muerte se desmorona porque el cerebro es incapaz de sostenerlo. Si practicas la meditación budista se desmorona porque ese es el objetivo de la meditación. De cualquier forma hay una especie de percepción, de conciencia de que las cosas pasan sin que yo pueda controlarlas. Supone un profundo sentimiento de que yo no importo. Ahí está el mundo que actúa independientemente, así son las cosas. Yo no importo. Cuando el yo empieza a disolverse por completo, se produce la clásica experiencia mística de la comunión. No hay un yo separado, hay un único yo.
Hoy día tratamos de interpretar lo que ocurrió. En las 2 décadas pasadas se ha producido un gran avance respecto a cuando yo empecé a interesarme por el asunto. Un escéptico dirá que los testimonios de las personas que tuvieron experiencias no demuestran nada. Yo diría que al menos demuestran que la persona en cuestión experimentó una increíble transformación que debería analizarse muy seriamente. En esta serie hemos pretendido mostrarles que hay otros caminos de investigación además del testimonio personal. Al menos hemos analizado el enfoque psicoanalítico que abre nuevas vías sobre la posibilidad de otra vida después de la muerte. Jung dijo que el inconsciente creía en una vida después de la muerte. Él y sus seguidores registraron y analizaron miles y miles de sueños. En los sueños de las personas que estaban en el umbral de la muerte encontraron una afluencia de imágenes místicas arquetípicas asociadas con la muerte inminente, una cortina que cae, una vela que se extingue y cosas así. Imágenes clásicas en todas partes del mundo, a veces de naturaleza religiosa, lo que no es sorprendente. Después de todo, soñamos con imágenes reconocibles. Pero ahí está la clave del asunto. Según Jung, las imágenes también eran una demostración de que el inconsciente creía que la vida, de alguna manera, continuaba tras la muerte de la persona. Cory Bellard murió de leucemia con 9 años. La asistente social con quien habló antes de morir recuerda algunos de sus extraordinarios sueños. En sus sueños atravesaba un arco iris y llegaba a un lugar agradable y encantador que llamó Tierra del Verano. Allí había un castillo de cristal y estaban otros niños que había conocido durante su tratamiento contra el cáncer. Le encantaba ir a la Tierra del Verano y cada vez pasaban más y más tiempo en esos sueños, hasta que percibió que su familia estaba preparada emocionalmente para aceptar su decisión de marcharse definitivamente. Con gran determinación se lo anunció a los médicos. Dijo: estoy listo para morir, no quiero pasar por más tratamientos. Ellos aceptaron, le mandaron a casa y murió en brazos de su mamá el día de la madre. El que todos creamos algo de manera subconsciente no significa que sea cierto. Pero no hay que olvidar que tampoco significa que sea falso. Tengo la impresión de que la psique humana es de una gran ingenuidad y se vale de una imaginería arquetípica muy abundante para mostrarnos su arraigada creencia de que la vida continúa tras la disolución física. La psique no es algo que podamos manipular a nuestro antojo, y mucho menos cuando nos estamos muriendo. Esta es una prueba más valiosa, si cabe, que la experiencia en el umbral de la muerte. En el curso de la serie hemos analizado otro tipo de pruebas, las experiencias de niños moribundos, que muchas personas consideran más próximos a la naturaleza, a los sentimientos puros. Las creencias de las distintas religiones, que a pesar de su diversidad, coinciden en creer que existe un más allá. Las pruebas a favor y en contra de la reencarnación. Hay montañas de testimonios, de estadísticas, de argumentos, y aún así no conseguimos demostrar nada porque estamos tratando lo inefable, algo que ni siquiera sabemos cómo llamar y mucho menos describir de manera convincente. Pero algo ocurre. Como médico, me siento en la obligación de compartir lo que sé y mi perspectiva con la sociedad. Ya va siendo hora de que dejemos de etiquetar a las personas que tienen una experiencia espiritual o paranormal como gente que sufre alucinaciones o que imagina cosas.
Tal y como dijo Carl Jung, el gran psiquiatra suizo, la intuición de la esencia del ser es la máxima experiencia humana. No es una enfermedad, no es una locura. Como médico, me siento obligada a confesar que también me ocurrió a mí. Tuve una experiencia en el umbral de la muerte. Tuve un despertar espiritual. He sido clarividente. He tenido muchas experiencias espirituales y paranormales. Y soy una persona equilibrada, perfectamente integrada en la sociedad actual. Para mí, ha sido una expedición intelectual muy intensa. La inicié decidido a llegar hasta el final, aunque aquello modificara mis viejas creencias. Analicé los razonamientos de ateos, cínicos y escépticos tan minuciosamente como los de los más ardientes creyentes. Al final, estoy convencido de que aunque nadie nos lo certifique, las pruebas en favor de la supervivencia más allá de la tumba pesan mucho más que las pruebas en contra. Hoy día creo en la vida después de la muerte mucho más que antes. ¿Cómo será la vida que nos espera? Nadie puede asegurarlo. Algunos creen que nos integraremos en el cosmos y que el individuo se sumergirá en un océano de energía y paz. Otros creen que regresamos en vidas sucesivas hasta liberarnos del ciclo del renacimiento. Es evidente que cada uno sacará sus conclusiones. Mi conclusión es que al morir, nuestro verdadero yo se traslada a otra dimensión de existencia donde están nuestros seres queridos y una realidad que llamamos Dios. Puede que las experiencias en el umbral de la muerte nos den alguna pista de cómo será esa nueva vida. Yo solo sé que estoy de acuerdo tanto con San Pablo como con el Dr. Carl Jung. La imaginación humana no puede iniciar la evocación del asombroso viaje que nos espera al otro lado.